El apartado 2 del artículo 150 de la Constitución establece que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso, continúa el artículo, la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. El precedente remoto de esta ley lo encontramos en el artículo 18 de la Constitución Republicana de 1931, que es un compendio de la cláusula final del artículo 149.3 y del 150.2. Dice este artículo 18 de la Constitución de 1931 que todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su estatuto a la región autónoma se reputarán propias de la competencia del Estado, pero éste podrá distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley. Se trata, si seguimos el criterio formal, de leyes orgánicas que tienen que ser aprobadas en una votación final sobre el conjunto del proyecto por mayoría absoluta y deben ser aprobadas en pleno. La diferencia entre esta ley orgánica de transferencia o delegación y los estatutos de autonomía se establece porque la ley orgánica del 150.2 de esa ley dispone solo el Estado, mientras que del estatuto dispone el Estado con previa intervención de la comunidad autónoma de que se trate. Y esto quiere decir que si en el estatuto se ha llevado a cabo una transferencia del artículo 150.2, el precepto correspondiente vale solo con la fuerza propia de las leyes orgánicas del artículo 150.2 y, por tanto, es modificable unilateralmente por el Estado. Así lo establece una sentencia del Tribunal Constitucional, la 56/90, cuando dice que los estatutos de autonomía, pese a su forma de ley orgánica, no son instrumentos ni útiles ni constitucionalmente correctos por su naturaleza y modo de adopción para realizar las transferencias o delegaciones de facultades de una materia de titularidad estatal, permitidas por el artículo 150.2 de la Constitución. Continúa este artículo diciendo que el Estatuto de Autonomía es el paradigma de los instrumentos jurídicos de autoorganización, mientras que la transferencia o delegación cae en el ámbito de la heteroorganización. Hay que diferenciar entre lo que es transferir o delegar, que establece el propio artículo 150.2. Un matiz entre ambos es el grado de desapoderación permanente que encontramos en el caso de la acción de transferencia y la desapoderación parcial o temporal en el caso de la delegación. El profesor Alzaga así lo entiende cuando considera que la transferencia conlleva la atribución de una determinada competencia, mientras que la delegación es una fórmula de simple cesión de atribuciones concretas, o, si se quiere, de ejercicio de la competencia, pero conservando el cedente, el Estado en este caso, la titularidad. La ley de transferencia encauza, por tanto, cesiones de competencias de ejecución, mientras que la ley de delegación es empleada para la cesión por parte del Estado de competencias legislativas. Cuando el artículo 150.2 habla de materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, debemos entender que deben respetarse los principios esenciales constitucionales, a saber, el principio de solidaridad del artículo 2, la prohibición de privilegios económicos o sociales del artículo 138 o la imposibilidad de obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de los bienes del artículo 139. El artículo 152, cuando hace referencia a facultades correspondientes a materia y titularidad estatal, supone la imposibilidad de transferencia de todas las competencias sobre una determinada materia, lo que implica que las competencias que puedan asumir las comunidades autónomas por esta vía no serán exclusivas, sino siempre serán concurrentes. Otro límite serían aquellas materias que conciernen al Estado en su conjunto, defensa nacional, integridad territorial, representación exterior, aunque luego veremos que sobre la representación exterior hay alguna matización realizada por el Tribunal Constitucional. La ley también debe prever, en todo caso, la correspondiente transferencia de medios financieros y, por tanto, impone, o debería, el artículo 150.2 impone que la ley de transferencia o delegación concrete la transferencia financiera. No parece constitucionalmente admisible la utilización de cláusulas genéricas o la remisión a decretos de traspasos. La ley también debe incluir las formas de control que se reserva el Estado. No son admisibles, por tanto, tampoco la referencia a controles genéricas.
Las formas adicionales de control tendrán que ser distintas en el caso de la delegación y la transferencia. A la propia Constitución diseña el control en las de delegación en el artículo 153b, atribuyéndolo al Gobierno previo dictamen del Consejo de Estado. El silencio del artículo 150.2 sobre el control de las leyes orgánicas de transferencia ha de entenderse en el sentido de que cuando se transfieran competencias legislativas comportando la elaboración de leyes, permanece el control directo del Tribunal Constitucional, aunque la ley de transferencia no lo mencione, mientras que si se transfieren con potestades ejecutivas, es la ley quien deberá establecer los controles estatales sobre el ejercicio de la competencia transferida. Sobre si la transferencia o delegación es reversible, parece que en el caso de la transferencia nada impide la reversibilidad, puesto que existe un traspaso de competencias, pero la titularidad permanece en el Estado. En el caso de la transferencia, al existir traspaso de titularidad, es más difícil revocar la cesión de competencias. El artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional reconoce que estas leyes orgánicas de transferencia o delegación se integran en el denominado bloque de constitucionalidad, ya que este se forma, entre otras, por las leyes que dentro del marco constitucional se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y de las diferentes comunidades autónomas, o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de estas. Para terminar, existe una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que matizan el contenido de las leyes orgánicas de transferencia o delegación. Entre ellas podemos citar, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 84/1982, que establece que estas leyes orgánicas de transferencia o delegación no son un instrumento adecuado para realizar cesiones de competencias a las entidades locales. La sentencia 149/1991, sobre la que antes hemos hecho referencia, en donde el Tribunal Constitucional concreta la posibilidad de que mediante ley orgánica de transferencia o delegación el Estado cediera a las comunidades autónomas competencias para ejecutar los tratados internacionales en las materias que constituyan su propio ámbito competencial. O por último, la sentencia 23/1993, donde se afirma que el decreto ley no puede regular objetos propios de aquellas leyes que, conforme al artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, hayan sido aprobadas dentro del marco constitucional para delimitar las competencias del Estado y de las diferentes comunidades autónomas, o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de estas.